Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el aparato reproductor femenino. A lo largo de la exposición les voy a hablar sobre las técnicas de la exploración, patologías endometriales, miometriales, patologías ováricas benignas y patologías ováricas benignas, infecciosas, inflamatorias. Como introducción tenemos que las patologías benignas del útero y del ovario van a representar el motivo frecuente de consulta ginecológica, aunque estos no sean malignos, van a afectar la calidad de la vida de los pacientes, presentando síntomas como dolor pélvico, sangrado anormales o infertilidad. Entre las patologías uterinas benignas más frecuentes que destacan tenemos las miomas, en los ovarios tenemos los quistes funcionales y el conocimiento adecuado de su presentación clínica, diagnóstico por imagen y opción terapéutica es esencial para el manejo adecuado y oportuno de estas patologías. Vamos a tener que la anatomía, vamos a empezar con la anatomía. Eh, los órganos de la pelvis femeninas tienen origen embriológico. Los 2/3 superiores de la vagina y del útero van a originarse o se derivan del conducto paramesonéfrico llamado también conducto de Muller, y la parte inferior restante o el 1/3 restante va a provenir o deriva del seno urogenital. Como podemos ver aquí en esta imagen, la parte anterior del útero y la parte posterior va a estar cubierto por peritoneo. Este peritoneo va a formar un fondo de saco, también llamado un fondo de saco anterior, y un fondo de saco, también llamado fondo de saco de Douglas. Ya. Vamos a tener que los órganos mencionados como la vagina y el útero, también como los ovarios y las trompas de falopio, van a formar los genitales internos. Van a estar localizados, como ya les mencioné, posterior y superior a la vejiga y anterior al recto sigmoide, y lateralmente van a estar delimitados por las paredes laterales de la pelvis. El útero va a estar formado por capas musculares como aquí se ve, una capa muscular llamado miometrio y una unido directamente por una capa mucosa y tapizado por una cavidad virtual llamado endometrio. Vamos a ver topográficamente, el útero va a estar formado por dos partes: el cuerpo que está aquí, el cuerpo y el cuello. El cuerpo vamos a tener que la parte superior se va a denominar fundus y la parte lateral se va a llamar cuernos, por donde se van a originar o donde van a nacer las trompas de falopio, y el cuello, donde va a estar el cervix, va a ser la comunicación con la vagina por el orificio cervical externo. Siguiendo, vamos a tener que el útero, vamos a tener la anatomía uterina se va a cambiar a lo largo de la vida, dependiendo de su actividad hormonal o de la edad de la persona o de la edad de la mujer, ya sea esté en una edad fértil, prepuberal o posmenopáusica. Por lo tanto, vamos a ver en este cuadro, como podemos ver, vamos a ver la dimensión del útero y relación del tamaño del cuerpo y del cuello uterino en las distintas etapas de la mujer según su estado hormonal. Por lo tanto, vamos a tener una mujer prepuberal, donde vamos a tener que el tamaño del útero, el largo va a ser de 2,2 a 3,3 centímetros y el ancho va a estar entre 0,5 a 1,5 centímetros. Vamos a ver que el cuerpo va a ser más pequeño que el cuello aquí. En una edad fértil, en una mujer en edad fértil, vamos a ver en una mujer nulípara que el largo va a estar entre 8 centímetros y ancho 5 centímetros en una relación de 2 a 1. Esto quiere decir que el cuerpo va a estar más grande que el cuello. En una mujer multípara, el largo va a ser de 9 centímetros, el ancho de 6 centímetros, el cuerpo va a ser más grande que el cuello, y en una mujer posmenopáusica mayores de 65 años vamos a tener que el largo está de 3,5 centímetros a 6, centímetros.
y el ancho de 1,2 a 1,8 centímetros, y la relación del cuerpo y cuello van a ser iguales. Esto se va a dar por la atrofia uterina. Aquí podemos ver una TC sagital, coronal y axial. Donde vamos a ver, son imágenes de distintas mujeres, donde vamos a poder ver la cavidad endometrial que está con la estrella roja, donde vamos a ver la intensidad, el cambio de intensidad. Esto va a depender de la edad de la mujer o del periodo o el ciclo, del periodo o del ciclo menstrual que esté la mujer. Vamos a tener otro cuadro donde vamos a ver que la morfología del útero va a ser cambiando dependiendo al ciclo, y esto va a afectar al endometrio y a la visualización también en la ecografía. La aparición ecográfica del endometrio en el ciclo ovárico durante la edad fértil, como podemos ver en una fase menstrual, se va a poder ver una fina línea ecogénica focal interrumpida, mientras que en la fase proliferativa vamos a ver una gruesa línea ecogénica de 4 a 8 milímetros de espesor. En la fase perimenstrual vamos a tener el endometrio con un espesor de 6 a 10 milímetros formado por 3 capas: hiperecogénica en el núcleo, hipoecogénica alrededor y hiperecogénica en la periferia. La fase secretoria, como podemos ver aquí, la fase secretoria en donde se va a poder ver una gruesa línea hiperecogénica de 7 a 14 milímetros de espesor. Las técnicas que se van a utilizar para la exploración de la pelvis, de los órganos de la pelvis femeninas, tenemos las de diagnósticas. Las más importantes son la ecografía y la resonancia magnética, pero la ecografía va a ser la de elección para las alteraciones ginecológicas benignas. La resonancia magnética se va a utilizar en caso de dudas que se quedan en la ecografía. También se utilizan para trastornos de desarrollo mulleriano, y también se puede realizar la histerosalpingografía para el estudio de infertilidad. En la TC también se va a utilizar para la estadificación de las neoplasias ginecológicas. Ya, empezamos con la ecografía. La ecografía se utiliza para sospechas de enfermedades o en control rutinarios en pacientes asintomáticos. Se va a utilizar mediante dos vías, que tenemos la transabdominal, donde la paciente debe estar con la vejiga llena. ¿Para qué? Para tener una sombra acústica adecuada, con el objetivo de poder desplazar las asas intestinales fuera de la pelvis. También tenemos las transvaginales. Aquí en las transvaginales se deben explicar al paciente, a la paciente se le debe explicar en qué consiste esta exploración para tener una información, para tener su autorización verbal. Aquí la paciente debe estar con la vejiga vacía y está contraindicado en pacientes vírgenes. Mediante esta vía transvaginal se puede hacer la histerosonografía, que consiste básicamente en la introducción de un catéter en la cavidad uterina, donde se va a colocar lentamente suero fisiológico. Esto se utiliza en alteraciones endometriales, por ejemplo, para detectar pólipos endometriales o para las subdivisiones de miomas submucosas. En esta imagen podemos ver que se está colocando suero fisiológico. Tenemos el endometrio con una línea bien definida, hiperecoico, y aquí podemos ver también que hay unas formas de burbujas esto se da por lo que se está colocando suero fisiológico. Las ventajas de la ecografía transvaginal sobre la transabdominal: tenemos que tiene mayor resolución, calidad independiente del hábito corporal del paciente, mejor visualización del endometrio y su patología, no se necesita la vejiga llena, como ya les mencioné, y mayor capacidad para caracterización de las lesiones. La posición del útero no influye en su correcta visualización. La resonancia magnética, como podemos ver, la resonancia magnética se realiza, como ya les mencioné, cuando quedan dudas
cuando se realiza la ecografía. Y para realizar esta técnica, la paciente debe tener una preparación, debe orinar 1 hora antes. ¿Para qué? Para tener una presión vesical media que se pueda visualizar. También tiene que tener unas 6 horas de ayuno para minimizar los movimientos peristálticos. Esto está indicado en estudios de malformaciones congénitas como las anomalías de desarrollo mullerianos. En esta imagen tenemos una resonancia magnética en T2 donde vamos a poder ver con esta flecha blanca donde podemos ver el endometrio hipointenso. También tenemos la flecha negra donde podemos ver el miometrio interno y la parte de la zona de unión también que está unido con la parte externa del miometrio. En esta imagen se puede ver más fácilmente que tenemos el endometrio, el miometrio interno y el miometrio externo. Para la patología endometrial se va a utilizar los métodos de elección, que son la ecografía transvaginal y también la resonancia magnética, miren, como ya les mencioné, se va a utilizar cuando el eco no es concluyente. La importancia del diagnóstico de una patología endometrial es para la diferenciación de carcinoma de endometrio y los criterios ecográficos es el grosor endometrial en las mujeres posmenopáusicas. Si el diámetro es mayor de 9 milímetros, se sospecha carcinoma, y si es menor a 4 milímetros, se descarta carcinoma. Continuamos con el sí, empezamos con el hidrometra y hematometra, que básicamente es la acumulación de líquido en la cavidad uterina, y esto se va a dar por la obstrucción secundaria o la obstrucción de salida. Tenemos dos causas, la causa congénita y la adquirida. La más frecuente, la primera es secundaria a un himen imperforado. También se va a dar por los septos vaginales obstructivos, y en una ecografía se va a poder ver una colección que distiende la vagina y la cavidad endometrial. Si se diagnostica después de la pubertad, también se va a poder observar una colección que contenga sangre, material ecogénico con posible nivel líquido-líquido. En las adquiridas se va a dar por una obstrucción del canal cervical debido a tumores del cuello uterino endometrial o fibrosis por radioterapia. En esta imagen, como podemos ver, tenemos dos imágenes de una TC coronal, donde se va a poder observar, donde se está mostrando con la flecha amarilla una masa pélvica bien definida y intensa. En la siguiente imagen podemos ver un útero agrandado, con contenido ecogénico mixto, que corresponde a un hematometro. En el caso de una paciente se menciona que esta paciente tenía una cicatriz en el orificio cervical. Neoplasia endometrial es una causa común de sangrado uterino debido a la estimulación estrogénica mantenida. Las causas se pueden dar en mujeres peri y posmenopáusicas tras una terapia hormonal sustitutiva. También se pueden dar en ciclos anovulatorios, en síndrome ovario poliquísticos, en pacientes obesas y en tumores ováricos que producen estrógenos. También se dan en tratamientos que se dan con tamoxifeno, que es un antiestrógeno no esteroides que se utiliza para el tratamiento de cáncer de mama. Este medicamento va a aumentar las patologías endometriales benignas como la hiperplasia endometrial y pólipos, y malignas en mujeres posmenopáusicas. Tenemos que en una ecografía se va a poder observar engrosamientos difusos del endometrio, endometrio con contornos bien definidos. También se va a poder ver algunas veces engrosamientos focales y pequeños quistes que no son tan característicos de la hiperplasia endometrial, pero van a estar presentes. En la siguiente imagen, como podemos ver, es el caso de una paciente femenina de 65 años posmenopáusica
menopáusica con sangrado vaginal, donde vamos a poder ver un engrosamiento endometrial que se menciona que es de 12 milímetros, con múltiples espacios quísticos en su interior. Como les menciono, no están característicos, pero van a estar presentes estos quistes. En esta imagen también es un caso aparte, pero igual se puede ver el engrosamiento endometrial y se mencionaba que también se podía ver microquistes en esta imagen. Ya, la atrofia endometrial. La atrofia endometrial no es un estado patológico común, pero va a ser la primera causa de sangrado postmenopáusico y va a tener un indicador para realizar una ecografía. Por lo tanto, vamos a tener si existe un sangrado y también el endometrio es menor a 5 milímetros, va a ser característico de la atrofia endometrial. No se requiere estudios, no se requiere otros estudios. Y cuando la atrofia está acompañado de cambios quísticos, se va a denominar atrofia quística. Es una paciente posmenopáusica, donde podemos ver igual, miren, el endometrio se menciona que tiene menos de 5 milímetros y también en esta paciente presentaba sangrado y es típico de una atrofia endometrial. Ya, los pólipos endometriales, como podemos ver, son crecimientos locales del endometrio que van a estar cubiertos por el epitelio. Se presentan con frecuencia en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas y el 20% de los casos son múltiples. En la ecografía se va a poder observar también nódulos hiperecogénicos en la cavidad uterina, engrosamiento endometrial, ya sea difusas o focales. Vamos a tener cambios quísticos que se van a dar por la dilatación glandular y en una ecografía Doppler se va a poder observar una arteria nutricia en el pedículo. También se va a poder, para detectar los pólipos endometriales, se puede realizar una histerosonografía que va a facilitar el diagnóstico, ya que van a estar cubiertos o van a estar alrededor del pólipo este líquido que nos va a facilitar el diagnóstico. Vamos a tener los pólipos endometriales. Este es el caso de una paciente de 35 años, presenta manchado intermenstrual recurrente de 4 meses de duración, donde vamos a poder ver en estas imágenes, nódulos endometriales hiperecoicos, como se puede ver en esta imagen. Aquí están los nódulos hiperecoicos. Y también se puede ver pequeñas cantidades que están alrededor de estos pólipos endometriales. Tenemos el caso siguiente, igual tenemos una paciente de 48 años con sangrado vaginal, donde vemos la primera imagen, tenemos una TC coronal oblicuo, donde se puede ver una masa hipointensa que en su interior se podía ver masas quísticas hiperintensas. En la siguiente imagen tenemos una T1, una resonancia magnética en T1 con saturación gracias post-contraste, igual donde se va a poder ver de forma clara un nódulo, una masa hiperintensa. Vamos a continuar con las patologías miometriales. Las patologías miometriales vamos a iniciar con los liomiomas o miomas, que son tumores benignos que van a estar compuestos por células musculares lisas y tejidos fibrosos que afectan al 20 al 30% de las mujeres que son mayores de 30 años. Cuando requieren tratamiento quirúrgico deben presentar algunos de estos síntomas que deben ser mayores a 20 a 50%, ya sea este síntoma sea sangrado, presión sobre los órganos vecinos, dolor o infertilidad. En la ecografía se va a poder observar lesiones nodulares hipoecoicas heterogénicas y en la resonancia magnética también va a ser muy importante para el diagnóstico y la localización de estas lesiones uterinas. De las indicaciones, la resonancia magnética es indicado para el seguimiento de tratamiento no quirúrgico, en especial en embolización, y los hallazgos se menciona que se encuentran masas bien definidas, hipointensas en T2 y hiperintensas en T1 en casos de degeneración mixoide o miomas hipercelulares.
Tenemos en el siguiente diapositiva, tenemos el caso de una paciente femenina de 45 años con sangrado vaginal, donde podemos ver claramente masas y masas bien delimitadas, isoecoicos bien definidos, como podemos ver aquí, y en esta imagen también se puede ver masas bien delimitadas. Ya, continuamos con la adenomiosis, que son glándulas o estromas endometriales en el miometrio con hipertrofia adyacente que se presentan en mujeres multíparas, y las manifestaciones clínicas características son dolor pélvico, dismenorrea y menorragia. Se van a presentar en dos formas, la forma difusa y la forma focal. La forma difusa se va a presentar con agrandamiento del útero, contornos normales y textura miometrial y endometriales conservada. La resonancia magnética en este caso va a tener una sensibilidad y especificidad de 86 a 100% de los casos. El signo principal en la resonancia magnética vamos a tener un engrosamiento en la zona de unión y vamos a ver una banda hipointensa en T2. Si son mayores de 12 milímetros, es altamente sugestivo a una adenomiosis. Si es menor a 8 milímetros, se va a descartar la adenomiosis. Y si está entre 8 y 12 milímetros, se va a requerir de signos adicionales para el diagnóstico, como por ejemplo márgenes de zona de unión pobremente definidos, focos quísticos en el miometrio que representan el 50 al 88%. Que van a estar hiperintensa en T2, y las áreas hemorrágicas que van a representar el 20% y van a estar hiperintensa en T2. Aquí, como podemos ver, tenemos una resonancia magnética en T2 sagital, donde tenemos el útero engrasado, donde podemos ver una forma difusa y con múltiples adenomiosis, como se puede observar. La zona de unión también no se puede ver claramente, ya que la pared uterina está agrandada. La adenomiosis también tenemos en la forma focal. En la resonancia magnética se va a ver bordes pobremente definidos, lesiones a menudo elípticas que se extienden paralelamente al eje del endometrio, y en menor efecto la masa sobre el endometrio al esperable en relación con su tamaño, y estriaciones lineares radicales que a partir del endometrio se adentran en el miometrio. Como podemos ver, aquí tenemos una forma focal de adenomiosis, y también las líneas estriadas que no se ven tan claramente, pero están presentes. Lipomas y lipoleomiomas, que son menos frecuentes, que no son tan frecuentes esta patología, que constituyen un espectro que va desde lipomas, lipoliomas y hasta llegar a un fibrolipoliomas. Son asintomáticos en los pacientes y se presentan con mayor frecuencia en edad avanzada. Se considera que son consecuencias de la involución de miomas. En la ecografía y en la resonancia magnética se va a poder observar nódulos intramiometriales ecogénicas, y en la resonancia magnética, si se ve la masa, una señal grasa va a ser típico en la resonancia magnética. Como podemos ver aquí, vamos a poder ver un nódulo uterino intramural sólido bien definido, que está presente con la flecha naranja. Vamos a continuar con las patologías ováricas benignas, donde vamos a tener las lesiones quísticas no neoplásicas, las tumores ováricas benignas quísticas y las tumores ováricas benignas sólidas, donde vamos a tener los folículos. En la primera vamos a tener los folículos quísticos funcionales, quistes hemorrágicos, síndrome de hiperestimulación ovárico, síndrome de ovario poliquístico y síndrome de remanente ovárico, y finalmente un endometriosis.
En los tumores ováricos benignos quísticos vamos a tener los teratomas quísticos maduros dermoides, tumores epiteliales, cistoadenomas. Vamos a tener los tumores ováricos benignos sólidos, donde vamos a tener los fibromas, tecomas y los adenofibromas y los tumores de Bene. Vamos a continuar con las lesiones quísticas no neoplásicas, que son masas ováricas frecuentes, quistes simples, mayormente benignas. Los quistes simples son estructuras anecogénicas uniloculares con pared fina y irregular, con refuerzo posterior y sin componente sólido. No son vasculares, pero si existe vascularización van a ser periféricos. Si se presentan quistes grandes en mujeres premenopáusicas, su tasa de malignidad va a ser menos del 1%. Los folículos y quistes funcionales se presentan frecuentemente en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. Se recomienda realizar el estudio en quinto y noveno día del ciclo menstrual. Los folículos. Vamos a empezar con los folículos, que son masas quísticas más frecuentes que se presentan en edad reproductiva, que forman parte del ciclo menstrual normal, con múltiples folículos que miden menos de 20 milímetros, y pueden visualizarse también uno o más folículos dominantes que miden de 20, 25 hasta 30 milímetros. Estos folículos dominantes pueden romperse antes de la ovulación y convertirse en cuerpo lúteo. Tenemos los quistes foliculares, que son resultado del fallo en la rotura de los folículos, que miden más de 25 y que llegan hasta 200 milímetros. Si son quistes de mayor tamaño, pueden presentar en los pacientes dolor y un efecto masa. También son uniloculares con pared fina y bordes bien definidos. En las quistes posmenopáusicas se pueden visualizar entre el 10 y 20% en mujeres posmenopáusicas. Son muy pequeñas y pueden medir hasta 1 centímetro. En los cuerpos lúteos, como podemos ver aquí, o quistes de cuerpo lúteo, son remanentes de un folículo dominante después de la ovulación. Son unilaterales y miden menos de 3 centímetros. En la ecografía Doppler puede verse flujo periférico con ondas de baja resistencia, denominado signo de anillo de fuego. También la aparición es variable. Puede aparecer como quistes con pared gruesa, con márgenes festoneados irregulares, a un quistes colapsado con apariencia sólida. Estas quistes de cuerpo lúteo son remanentes de los cuerpos lúteos, y estos pueden tener un tamaño grande y transformarse en un quiste hemorrágico sintomático. En la siguiente diapositiva, como podemos ver, se trata de una mujer de 24 años que acude a urgencias por un dolor abdominal predominante en la fosa ilíaca derecha. Como podemos ver, tenemos una TC axial y coronal que se realiza, donde se puede ver una masa hipodensa, bien delimitada, que mide de 5 por 4 centímetros, como se puede ver. En esta misma paciente, para confirmar el diagnóstico, se realiza después de la tercera semana una ecografía, donde se puede ver igual una quistis bien delimitada, pero que disminuye de tamaño, y ahora mide de 1.4 por 1.3, y por lo tanto se diagnostica o se confirma un quistes folicular. Quistes hemorrágicos, que es un sangrado dentro del cuerpo lúteo, o también en el quistes fisiológico. Se presentan en pacientes de edad reproductiva, y su apariencia varía dependiendo del tiempo de evolución. En la ecografía se va a presentar primero en la fase aguda, se va a poder ver una lesión hiperecogénica vascular, y en la fase subaguda se va a poder ver líneas hiperecogénicas que corresponden a la fibrina. Estas líneas van a ser discontinuas y no van a lograr pasar de estas lesiones, por lo tanto van a tener un aspecto reticular, o también llamado tela de araña o red de pesca. También van a presentar un anillo avascular, o también se pueden presentar avascular en su interior. En la resonancia magnética vamos a tener lesiones de alta señal en T1 y heterogénea en T2. Se va a resolver en 8 semanas, y
puede complicarse provocando hipoperitoneo, amenazando la vida o afectando la vida del paciente. Vamos a ver aquí, tenemos el caso de una paciente de 20 años que se presenta por un dolor en la fosa ilíaca derecha igual, donde podemos ver quistes avasculares. Como puede ver, es de un ovario derecho donde se pueden ver tabiques en su interior, reticulares que miden de 4 a 8 centímetros. En esta imagen no se puede ver claramente, pero en esta imagen sí se puede ver tabiques en el ovario, que es características de quistes hemorrágicos. Vamos a tener el síndrome de hiperestimulación ovárico, que es básicamente una complicación secundaria al tratamiento de infertilidad. Va a aparecer en la fase lúteo y en el inicio o comienzo del embarazo. Las manifestaciones clínicas en estos pacientes van a presentar dolor abdominal, distensión, náuseas y vómitos. En la ecografía se va a poder ver un ovario aumentado de tamaño con múltiples quísticas y también va a aumentar la ecogenicidad. Está relacionado o van a presentar ascitis y derrame pleural también. En la TC y en la resonancia magnética vamos a tener un patrón llamado rueda de Calder, donde vamos a tener el aumento en tamaño y cantidad de folículos y van a estar dispuestos entre ellos. Es un proceso autolimitado y también van a presentarse complicaciones de salud y van a presentar oliguria, hipotensión, alteraciones electrolíticas en estos pacientes. Y si ya se requiere de una cirugía, va a ser por una torsión ovárica que representa el 7,5% de los casos. Vamos a tener en esta siguiente diapositiva, se trata de un caso de un paciente femenino de 25 años con shock torácico y abdominal, donde podemos ver múltiples quistes como bien delimitados y un ovario agrandado que es característico del síndrome de hiperestimulación ovárica. También tenemos el síndrome de ovario poliquístico, que es un trastorno endocrino en la edad reproductiva. Las manifestaciones clínicas características son amenorrea, infertilidad, obesidad y hirsutismo, y los riesgos aumentan. Se relacionan con carcinoma de endometrio, tumores ováricos, y para el diagnóstico, la técnica de elección es la ecografía, pero también debe tener al menos dos de estos criterios que se van a mencionar ahora: oligoovulación o anovulación, hiperandrogenismo y también criterios ecográficos que haya mayor de 12 folículos que midan de 2 a 9 milímetros o volumen ovárico mayor a 10 milímetros. En la ecografía se va a poder ver la distribución periférica de los folículos y la hiperecogenicidad del estroma. En el caso de una paciente de 30 años, investigación de infertilidad primaria, donde vamos a poder ver múltiples folículos, como podemos ver. Se menciona que son folículos centrales que miden de 2 a 9 milímetros y que están presente 44 folículos. Como mencionamos, estos son criterios ya para el diagnóstico del síndrome ovario poliquístico. El endometriosis, vamos a ver, es un tejido glandular funcional fuera de la cavidad uterina. Se presenta en personas o en mujeres en edad reproductiva que están entre 24 a 29 años, y las manifestaciones clínicas son dolor pélvico y están asociados a infertilidad. Se pueden ver colecciones secundarias al sangrado cíclico de implantación endometrial. Son quistes bien delimitados, definidos uni o multiloculares, pared lisa y homogéneas. Tienen una apariencia de vidrio esmeralda y son avasculares, frecuentemente bilaterales y difíciles de distinguir de los quistes de hemorragia. Son atípicos del 15% y tienen un riesgo de transformarse en malignidad en 2,5% de los casos. Aquí podemos ver una quiste septal en la parte derecha, aproximadamente de 7,8 centímetros o 8,5 centímetros por 8,8 centímetros. Es un quiste bien delimitado y con un contenido anecoico. Tumores ováricos benignos
quísticos. Empezamos con los teratomas quísticos maduros, dermoides, son los más frecuentes que representan el 95% de los tumores germinales, afectan a jóvenes, niñas y mujeres posmenopáusicas, son bilaterales el 10 a 12% de los casos y contienen tejido maduro de al menos dos de las hojas embrionarias, como podemos ver el endometrio, que representa la piel y el cerebro, el mesodermo, que son tejidos del hueso y la grasa, y el endometrio, que tenemos tejidos tiroides, gastrointestinales y de los bronquios. El más predominante en estos casos va a ser el ectodermo, por lo tanto se denomina quistes dermoides. Las complicaciones que se van a presentar son torsiones y roturas o transformaciones malignas, estas últimas que representan el 1,1 a 2%. Si encontramos dentro de estas masas tejido graso, va a ser una clave para el diagnóstico de teratoma quísticas maduras dermoides. También tenemos, en este caso podemos ver, es el caso de una paciente de 35 años con masa en hipogastrio, donde podemos ver que tenemos una masa mixta, donde podemos ver que a su alrededor está hiperecogénicos y sombra acústica posterior correspondiente a una calcificación. También tenemos una TC en contraste en corte axial, donde podemos ver una masa bien delimitada, igual aquí con muchas densidades en las dos imágenes. Vamos a tener en los teratomas quísticos maduros, vamos a tener un patrón ecográfico típico para la visualización y diagnóstica de esta patología. Vamos a tener el primero, es un tapón dermoide o nódulo de Rokitansky, donde vamos a tener que presenta hiperecoico, y vamos a tener una sombra acústica posterior, que va a ser característico del tapón dermoide. Puede ser provocado por presencia de pelos, dientes. Vamos a tener también el signo de punta de Eisenberg, donde vamos a tener una masa bien delimitada y tenemos aquí una sombra posterior. Igual eso va a ser característico del teratoma. Va a estar presente el red dermoide, ecos variable y la calcificación de sombra posterior frecuente, que son mayores del 75%. Ya, vamos a continuar con los tumores epiteliales, cistoadenoma seroso o mucinoso. Empezamos con los tumores serosos, que son frecuentes y representan, que son muy frecuentes, que es la principal causa de tumor epitelial y representa el 20 a 25%, el 25% son bilaterales y se pueden presentar en cualquier edad. En la ecografía los hallazgos ecográficos son lesiones quísticas uniloculares o biloculares homogéneas de pared fina y regular, con presencia de septos finos o regulares. El tamaño está de 6 a 50 centímetros. Los tumores mucinosos son raramente bilaterales y es el segundo tumor epitelial más frecuente. El tamaño son más grandes que los tumores serosos y aparecen en la tercera y quinta década de la vida. Son multiloculares, contienen líquidos con ecos en su interior y su pared es lisa y tiene septos finos. Aquí tenemos el primer caso de un cistoadenoma seroso, donde podemos ver un paciente femenino de 40 años que presenta dolor abdominal bajo, repentino e intenso, acompañado de vómito durante el día, donde vamos a poder ver un quistis grande, bien delimitado, con paredes finas, con contenido anecoico, y que mide de 15 por 13 por 10 centímetros.
Tenemos el cistadenoma mucinoso, donde vamos a tener, igual como era característico, como ya les mencioné, presentaban tabiques. Es un quiste bien definido con paredes delgadas y presencia de múltiples quistes, múltiples septos, como pueden ver, múltiples tabiques. Y aquí también se puede ver la TC contrastada, una masa hipoindensa en la flecha, con la flecha azul. Vamos a continuar con los tumores ováricos benignos sólidos. Empezamos con el fibroma y tecoma. Los más frecuentes de los tumores benignos sólidos que pertenecen al grupo de tumores del cordón sexual estromal van a afectar a mujeres de mediana edad y también van a producir hormonas. Los tecomas, como ya se menciona, producen estrógenos y estos van a provocar hiperplasia y carcinoma endometrial. Son unilaterales, bilaterales, son frecuentemente unilaterales, pero también son bilaterales en caso de síndrome de nevos de células basales. En la ecografía se va a poder ver un tumor redondo u ovalado bien definido, hipoecoicos sólidos con atenuación de sonidos y hipovascularización. También se asocia este tumor, se asocia al síndrome de Weiss. Pueden presentar ascistis más derrame pleural. La fibrometricoma, acá tenemos un caso de una paciente femenina de 25 años con dolor abdominal bajo, donde podemos ver una TC, una resonancia magnética en T2, donde se puede ver una masa anexial izquierda, lobulada, bien delimitada, encapsulada, como se puede ver acá, con estructuras heterogéneas, como se puede ver acá. En esta imagen, este es un corte axial y esto es una sagital, acá también se puede ver. Si continuamos con la adenofibromas, que es una masa sólida, que se considera una masa sólida bilateral en 10-20% de los casos. En la resonancia magnética va a ser una señal muy baja en T2, especialmente por el componente fibrótico. Como podemos ver, aquí tenemos una TC en fase venosa portal, donde podemos ver una masa bien delimitada en la parte izquierda de la pelvis. Aquí en esta imagen, la parte de la TC coronal se puede ver de una forma más clara, que mide aproximadamente de 80 por 45 milímetros. Continuamos con la patología ovárica benigna infecciosa inflamatoria y empezamos con la enfermedad inflamatoria pélvica, que es una infección de transmisión sexual ascendente que las pacientes van a presentar manifestaciones clínicas como dolor pélvico, sensibilidad cervical, fiebre y leucocitosis. Los microorganismos más comunes que están involucrados son clamidia, trachomonatis, neisseria, gonorrea. En la ecografía se va a poder ver un engrasamiento de las trompas de falopio mayor a 5 milímetros. El signo de rueda de Caro, que van a mostrarse nódulos murales diminutos. En caso de salpingitis aguda, septos incompletos en las trompas dilatadas, anecoicos. También vamos a ver abscesos tubo-ováricos, donde se va a poder presentar masas multiquísticas complejas, paredes engrosadas bilaterales, hipervasculares. La ocupación del saco de duras con líquido o pus, y también se va a encontrar el signo de collar de cuentas en una salpingitis crónica. Aquí en la siguiente imagen se trata de una paciente de 38 años que acude a urgencias por clínica de piel complicada, donde vamos a tener una TC contrastada, como podemos ver, axial y coronal, donde se va a poder observar con la flecha azul y amarilla, lesión pélvica izquierda y potencias con múltiples septos, como sí se puede ver aquí, que corresponden a abscesos tubováricos y piolos alpins que están en contexto con la enfermedad inflamatoria pélvica.
Continuamos con la torsión ovárica, que es el giro completo o parcial del ovario, la trompa y sobre su pedículo vascular. Las manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente es dolor súbito, náuseas, vómitos y si se requiere una emergencia quirúrgica cuando ya llegan a las 48 horas. Se asocia en mujeres adultas con quistes o tumores benignos que representan el 50 al 80% de los casos. Los hallazgos ecográficos, como podemos ver, vamos a ver un ovario aumentado de tamaño, desplazamiento a la línea media y heterogeneidad en áreas ecogénicas en caso de hemorragias o áreas hipogénicas en edemas con folículos periféricos o edema con folículos periféricos en sí, que se denomina signo de collar de perlas. También vamos a tener el pedículo torsionado, que corresponden a estructuras tubulares engrosados del ovario y del útero, que se denomina signo de torbellino, y también se presentan líquidos libre-pélvicos en el 8% de los casos. En esta imagen, en la siguiente imagen podemos ver el caso de una paciente femenina de 30 años con dolor agudo en el cuadrante inferior derecho pélvico, donde podemos ver la ecografía Doppler tiene una pequeña cantidad de flujo sanguíneo en el ovario. Como se puede ver, en la resonancia magnética se puede ver en el ovario derecho agrandamiento de forma marcada, asimétrico, que tiene un anexo derecho torcido, donde está la flecha. Gracias.